al Señor. Glorifíquelo con libertad. Aplauda al Señor con gozo. El que tenga silla se puede sentar. Qué poderoso es el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Dígaselo fuerte, Dios es maravilloso. Dígalo, Dios es maravilloso. Poderoso es el Señor. Sosténgale la mano al que está a su lado y dígale un llamado con evidencia. Dígaselo en serio, dígale un llamado con evidencia. Qué lindo es el Señor. Ese es el tema que vamos a estar utilizando mientras estemos disertando las santas escrituras del Señor. Un llamado con evidencia. Amado, impresionante es cuando observamos las santas escrituras del Señor y descubrimos a través de ella la responsabilidad que Dios nos hace conocer a través de su santa y divina palabra. Me impresiona lo que observamos en este llamado. Un llamado con características determinadas y establecidas, pero con un respaldo fundamentado a través de la voluntad del Señor. Es cuando usted considera el llamado de Dios en su vida, usted debe de considerar que alguna evidencia de Dios usted tiene que presentar del llamado que Dios le haya hecho en su vida. Y cuando usted observa el llamado por el cual Dios llama a Abraham, lo llama con evidencia palpable. Pero hay puntos fundamentales que vemos en la palabra. Y Dios sabe provocar adversidades con la intención de cumplir todo lo que Él te ha prometido y todo lo que Él te ha dicho. Y hay situaciones que el mismo Dios la permite que acontezcan con un objetivo y con un propósito. Y a veces desconocemos qué Dios está haciendo o para qué Dios está permitiendo lo que estoy viviendo o lo que estoy atravesando. Y cuando yo veo esta historia, veo que Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito y no con cualquier propósito, amado. Cuando usted considera de que Dios lo llama, usted debe de entender que van a haber guerras, que van a haber ataques, que van a haber levantamientos. Alguien tiene que levantarse donde hay un llamado de parte del Señor. Yo siento su presencia, pero donde hay un llamado de parte de Dios, también tiene que haber crecimiento. No puede haber estancamiento. Está aquí. O sea, a veces me choca y como que me sorprende. Dios me llamó al pastorado, pero no veo la señal, no veo la evidencia, no veo el crecimiento. Levanta tu mano y adórale. O sea, donde hay un llamado, debe de haber una evidencia de que Dios llamó, y el que Dios llama lo respalda. Ya tengo el llamado, pero no veo el avance. Tengo el llamado, pero no veo el crecimiento. Jesús tenía un compromiso con 12. Wow. Y a esos 12 se le añadieron otros que no estaban entre los 12. Y a veces, amado, como que chocante, como que preocupante. Dios me llamó. ¿Y dónde está la evidencia de que Dios te llamó? Levanta tu mano y adórale. Llama. Yo no quiero el nombre sin respaldo de Dios. Ama, Shanda. Yo quiero el nombre con su respaldo. Alguien le adora en esta hora. Por eso, amado, hay lo que afectan a tu llamado. Y cada sonda, hay lo que intervienen en el propósito de Dios, y Dios va a provocar un lío para glorificarse después del lío. Y cada sanda, por eso es que cuando Dios lo hace a su manera, sanda, la cosa marcha bien. Sanda, tienes un llamado, pero ¿dónde está la evidencia? Y aunque sea un levantamiento, tienes que presentar el llamado de Dios en tu vida. Entonces hay llamados que son como extraños. Hay llamados como que son chocantes. Y yo puedo discernir, amado, que a través de los tiempos, cuando observamos la palabra del Señor, ¿quién fue que provocó que haya contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham? ¿Quién provocó
que hubiera como una disputa entre ellos. Pero ¿de quién se separó Abraham? Cuando usted observa el verso 14, dice que después que Abraham se separó de él, vino voz de Dios. Ay, Padre amado, después que hubo una separación, entonces vino la voz de Dios. Hay lo que están afectando tu llamado, hay lo que están afectando tu ministerio. Dile que está a tu lado: con sentimiento no se llega lejos. Yo te siento, Nazareno, con sentimiento no se llega aparte. Aquí tiene que adorarle. Yo en una ocasión dije: si mi esposa se modernice, ella no yo. Levante la mano y adore a papá en esta hora. Yo siento. Y canama sonda ni moja. Se fue por la llanura. Porque muchos quieren lo fácil, nadie quiere lo difícil. Es muy fácil caminar por la llanura. El que camina en la llanura no valora lo de Dios. Lo de Dios cuesta sacrificio, cuesta persecución, cuesta levantamiento. Alguien tiene que adorarle. Lo que viene de Dios cuesta ataque. Yo sé, ¿dónde está tu ataque? Háblame de tu ataque. ¿Dónde está tu guerra? ¿Dónde está tu levantamiento? Yo siento presencia del Señor. Los que son de Dios, el diablo lo aborrece. Los que son de Dios, el diablo no lo soporta. Los que son de Dios son una amenaza. Los que son de Dios. Gloria. Entonces a veces decimos: mira, Dios me llamó, pero yo no he visto nada de Dios en tu vida todavía. Dios me llamó y no veo ese crecimiento de ese llamado de Dios. Yo no lo veo. No veo esa multiplicación de la que Dios habló. Llama. Dios tenía una relación con Abraham tan profunda, hermano, que lo consideró su amigo. ¿Sabe por qué lo consideró su amigo? Porque Abraham, a la hora de hablarle a Lot, no era Dios que le iba a hablar a Abraham. No era Dios el que le iba a hablar a Lot. Era Abraham que tenía que hablarle a Lot. Porque hay áreas que nos toca a nosotros y hay otras que le toca a Dios. La parte de Dios, Dios la quiere hacer, pero la tuya tú no la quieres hacer. Cuando tú hagas tu parte, entonces Dios va a hacer la suya. Usted está aquí para adorarle. Cuando tú hagas lo que te corresponde, entonces Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Él lo va a hacer. Pero a veces el miedo no nos deja ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque a veces pensamos por lo demás, pero no pensamos por lo que Dios quiere pensar en nuestra vida. A veces entramos en ciertas áreas que Dios no ha entrado. Por eso yo predicaba ayer y ministraba una palabra y decía: mira, yo no necesito escuchar la voz de Dios. Y esto sería chocante para muchos ministros que están aquí de altos rangos y de altos niveles. Y usted diría: ¿cómo que tú no necesitas escuchar la voz de Dios? Yo vengo a decirte de parte del Señor: hasta que no superes los ataques que estás atravesando, no te vas a adaptar a la voz de Dios. Yo siento gracia del Señor, porque hay ataques en nuestra vida que no están dando un mensaje de parte de Dios. Hay guerras que no están dando un mensaje de parte de Dios. Hay levantamientos que no están hablando de parte de Dios. Yo vengo a decirte de parte del Señor que los mismos ataques se están convirtiendo en mensajeros de Dios. Y tú dirías: predicador, ¿y qué es lo que estás hablando? Te estoy diciendo que cuando tú tienes guerra, ¿a quién tú buscas? Cuando tú tienes ataque, ¿a quién tú buscas? Una basanda. O sea, los ataques te están diciendo que todavía te queda algo de Dios, que todavía te queda presencia de Dios, que todavía te queda poder, que todavía te queda autoridad. ¿Y usted cree que Satanás va a invertir sus esfuerzos en alguien que no sea una molestia para él? ¿Usted cree que Satanás va a encomendar ángeles caídos, espíritus de altos niveles? Lo va a encomendar para que te ataque por el simple hecho de atacarte. Amado, usted debe de entender que si está siendo atacado, que si tiene guerra, que si tienes levantamiento, debe de entender que en la
misma dimensión en la que buscas a Dios, en la que ayunas, en la que oras. El problema, amado, que cuando tú estás revestido del poder de Dios, estás revestido de la presencia de Dios, los ataques y la amenaza del diablo no te causan efecto, no te causan daño. Pero cuando estás como un evangélico chichihuahua, todo lo que dicen de ti te molesta, todo lo que dicen de ti te incomoda. Los que tienen a Dios no le prestan atención al diablo. Sácate a la base. El que quiera hablar, que hable. Yo sé mi posición. Por eso a mí me encantan los evangelios, porque cuando Jesús tenía que hablar, hablaba. Y cuando tenía que callar, callaba. Hay ministros que están hablando demasiado porque están buscando poco. Usted está aquí. El que busca a Dios no habla demasiado. El que busca a Dios deja que Dios hable poder. Deja que Dios pelee poder. Deja que Dios intervenga poder. El que busca presencia, el que está conectado con Dios, no presta atención a las acechanzas del enemigo. Yo recuerdo, hermano, que cuando el Señor le asignó el pastorado a mi esposa, el Señor le asignó ese pastorado y hubieron altercado, levantamientos y oposiciones, sí, entre el mismo pueblo, porque el problema es entre el mismo pueblo. Para mí es normal, pastores que están presentes aquí, que un pecador se te levante, para mí es normal. Pero el mismo pueblo que contradice lo que está en la vida, es como chocante, como que el mismo pueblo es que me hace la guerra. O sea, yo considero que el diablo usa un pecador, sí, es normal, pero hoy en día como que la torta se viró. Hoy en día los que te dan el saludo son los pecadores y te dicen sí, así que Dios está contigo. Alguien tiene que bendecir al Señor. Pero lo mismo de tu equipo, como que busca un argumento para atacarte, para levantársete, para tratar de detener. Vengo a decirte que los que no buscan a Dios son aliados del diablo, que los que no buscan a Dios son aliados de los demonios, que los que no buscan a Padre poderoso. ¿Sabes por qué le digo esto? Wow. Porque cuando mi esposa hubieron esos niveles de altercado, yo estaba en una reunión y en ese entonces yo era parte del cuerpo oficial y yo dije una palabra: mire, el tiempo va a hablar solo. Si el llamado viene de Dios, el tiempo hablará. O sea, el tiempo dará su señal de vida. El tiempo presentará las evidencias. Y hay momentos determinados porque hay áreas que desconocemos. Miguel Ángel es pastor y él pastorea una obra. Su esposa quizá no es pastora, pero hay ataques que le llegan a él que le van a llegar a ella también. ¿Usted me está entendiendo? Y hay áreas en mi vida que cuando mi esposa recibe ese bombardeo, ese ataque, yo entro en ciertos niveles y en ciertas áreas que le digo a ella: mira, tú estás a tiempo de dejar este pastorado, suelta esto y vamos a congregar a una iglesia por ahí. Y ella me mira y me pela los ojos y me dice: ¿qué tú dijiste? Que suelte que pasando en los que son de Dios no sueltan el compromiso, aunque se levante Zambalá, aunque se levante Tobías. Ellos han creído en el llamado que viene de Dios, porque ese llamado, vamos a la evidencia, vamos a la evidencia. Y hay muchos que se van a poner serios con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Y yo no considero que en un barrio hayan 3 y 4 iglesias, y entre esas 3 y 4 iglesias que hay en ese barrio no reúnen ni 5 miembros. Oiga esto: en un barrio hay 5 y 6 iglesias, y entre esas 5 y 6 iglesias no reúnen ni 10 miembros. Yo considero que esas 5 iglesias o esas 6 iglesias se deben de poner de acuerdo para ver dónde se van a congregar entre esa misma iglesia. Usted está aquí, porque que lo que viene de Dios produce crecimiento, hermano. Dios no es un Dios competitivo. ¿Cuál es la competencia de Dios? Dios no compite con el diablo, pero la iglesia quiere compartir con los hermanos. Levanta tu mano en esta hora. ¿Sabe lo que el Señor me ministraba allá adentro? El Señor me decía: mira, hay muchos que se aprovechan de la caída de un pastor, de la división de un pastor, y de ahí hay paz llamado. Levanta tu mano y adora a Dios. Yo siento presencia del Señor. Los que son de Dios, amado, resisten, soportan, aguantan. Alguien dice gloria. Yo he visto mucho como el ministro Marcos empezó y yo veo el crecimiento, pero hay otros que tienen 20 años y no se le ve el crecimiento ni de la suela de los zapatos. Usted puede
levantar su mano y glorificarle. O sea, hay crecimientos, hermano, que tienen que acontecer porque tienen que acontecer, que tienen que suceder porque tienen que suceder. ¿Por qué Pedro, cuando estaba en Hechos 2, Jesús le dijo: esperen la promesa? Y descendió la promesa. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? En su primer discurso, ¿qué pasó? Hubo almas que se arrepintieron, hubo liberación, hubo transformación. Pero en tu discurso, ¿qué está pasando en tu discurso? ¿Qué está pasando en tu mensaje? ¿Qué está pasando en tu doctrina? Levanta tu mano y adórale. Quiero que me dé una señal, quiero que me dé una evidencia. Cuando Jesús fue a buscar fruto en la higuera, no encontró. Y la maldijo. Masaya, muéstrale tu fruto, que Él mostrará su obra. Entonces nosotros necesitamos hoy más que nunca, hermano, operar en el nivel de fe que operó Abraham. Abraham se separó de lo que no le permitía escuchar la voz de Dios. Y después que escuchó la voz de Dios, el panorama cambió. Abraham estaba tan humano que si Abraham, o sea, Lot estaba tan humano que si Abraham no interferiera por Lot, su estado de vida iba a ser el otro. Pero nosotros hoy más que nunca, y sonaría extraño porque hay hermanos que entran en este pensamiento. No deben entrar en este pensamiento, hermano. Usted está equivocado si tiene ese pensamiento. Hay hermanos que para tratar de justificar una palabra se van al mundo. Se lo voy a expresar. Se quedan con la vestidura, predicando, orando, pero se van al mundo para justificar una palabra. Y usted dice: ¿cómo así? Hay hermanos que hasta el día de hoy dicen: no, pero que en un barrio hay 5 bancas, pueden haber 5 iglesias. O sea, tú estás utilizando lo del mundo para tratar de justificarlo y presentar un argumento tuyo personal. Eso no es de Dios. Alguien tiene que bendecir al Señor. En pocas palabras, yo hay mucha discoteca en el mundo. No, yo no considero eso, hermano. Yo considero que donde Dios plantó, ahí va a haber crecimiento. Que donde Dios te llevó, ahí va a haber crecimiento. Que donde Dios te estableció, ahí va a haber crecimiento. Algo tiene que suceder, algo tiene que acontecer. El problema es que donde hay un desierto, hay un problema. Hay un problema. Hoy en día la gente se está creyendo el llamado. Porque hoy en día hay profetas que están dañando llamados que no son de tiempo. Y solo la miran y dicen: ve un llamado pastoral en ti, y a quien usted se lo está profetizando lo está creyendo. Yo una ocasión en el barrio predicaba en la calle. Lo dije al rojo vivo, le dije: mire, si usted cree que el pastorado deja, porque hay gente que cree que el pastor tiene dinero, y los pastores lo que están cogiendo muchísima lucha, sacando de lo de ellos para invertir en la obra. Y yo dije: si usted cree a los mismos pecadores, si usted cree que el pastor, porque cualquier problema, ve donde el pastor, él te va a ayudar, él puede. Pero el pastor muchas veces está para que le den, está para que le ayuden. Alguien tiene la gracia del Señor que representa su cartera, su bolsillo, su finanza. Y yo decía, amado, si usted cree que el pastorado deja y es productivo, entonces abra en su casa una marquesina, compre 20 sillas, compre 2 vecinas y empiece a tirar candela y fuego, pastoree, para que usted vea avanzando cuál es el resultado. El pastorado de Dios es sufrido. El que es llamado como pastor no quiere pastorear. Pero hay otros que no son llamados y quieren pastorear. El pastorado no se obtiene en un instituto, no se obtiene ahí. El pastorado es una responsabilidad. Viene de Dios, viene de la presencia de Dios, y lo que viene de Dios produce levantamiento, ataque y guerra. Más bueno que así sacar de una iglesia 3 iglesias, o de una iglesia sacar otra iglesia. Así sí es bueno. Saca el grupito y dividir. Tienen el espíritu de Satanás, los que operan en esa dimensión. Chama, por eso el Señor ministraba una palabra en mi vida y me decía: mira, debes de saber que todo ministro, y se lo digo a los ministros de aquí, todo ministro que invita a un predicador por arrastre tiene problemas.
tiene problemas. Cuando usted invita a un predicador porque arrastre, tiene problemas. Porque su intención en su corazón es esto. Cachimones. Para ayudarse con esto, no vamos a invitar a fulano que él arrastra esto. Cuando tú utilizas esa temática, usted no está siendo dirigido por Dios. ¿Quién fue el que arrastró la tercera parte de los ángeles? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Satanás, diablo. O sea, tú no puedes entrar en esa temática. Oh, no. Tú debes de orar a Dios, buscar dirección de Dios. Porque lo que es de Dios, amado, lo respalda Dios. Ahora, lo que no es de Dios, no lo va a respaldar Dios. Yo siento la gracia. Pero lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios, lo va a respaldar Dios. Lo va a sustentar a Dios. Ahora, en el tiempo de Dios va a suceder todo lo que Dios ha determinado que va a suceder en nuestra vida. En el tiempo de Dios. Pero cuando te le adelanta el tiempo de Dios hay problemas. ¿Cuál fue el resultado de Abraham? Que vio la voluntad y las promesas del Señor en su vida. Conoció quién era Dios. Pidió a Dios que le diera la oportunidad de tener problemas, o sea, tener hijos. Y cuando Dios se lo concedió en su tiempo. Porque en el tiempo de Dios es que las cosas van a suceder. En el tiempo de Dios es cuando Dios se va a glorificar. En el tiempo de Dios es cuando tú vas a ver la gloria de Dios. No es de la noche a la mañana, no. Aquí hay que guayar la yuca. Aquí hay que sentir el proceso en carne propia. Aquí hay que sentir los ataques. Aquí hay que sentir la guerra. Porque a veces hablamos de adulterio, pero hay hermanos que son adúlteros. Porque cuando tú conquistas una oveja que no es tuya, tú estás adulterando. Ay. Levanta tu mano. Levántalo bien hasta el cielo. La vasalla. Dígale que está a su lado, lo que no es tuyo, devuélvelo. Que su dueño le costó mucho sacrificio. Vasalla. A su dueño le costó mucho dolor, mucha lágrima, mucho sufrimiento. Vasalla. ¿Sabe para qué? Para tratar de agradar y glorificar el santo nombre del Señor. Y deme unos segundos, unos minutos que casi concluyo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham por lo? Interceder, clamar, ir en auxilio de él. Porque en estos caminos tú vas a ayudar al que se quiere dejar ayudar. El que no se quiere dejar ayudar, déjalo tranquilo. Suelta, como dice el pastor, ese aguijón. Pero tú le vas a extender la mano al que se quiera dejar ayudar de ti, que salga de él. Alguien le adora en esta hora. Porque a veces, hermano, como que no cabe en el pensamiento humano. Porque a veces yo pienso esto. Porque existen a veces, hermanos, que mira, duran 10 años una congregación, duran 5 años. Y un día, por un favor o por algo que un líder no le cumplió, ellos dicen, me fui de la iglesia porque ahí no hay amor. Y yo digo, pero tenía 10 años ahí y en un día se dio cuenta que no había amor. ¿Y los 10 años qué había? Wow. ¿Qué habían en esos 10 años? Porque a veces queremos crecer a nuestra manera. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios que vamos a crecer. Y para crecer aquí se sufre, pero no se sufre solo. Se pasa por el desierto, pero no pasamos por el desierto solo. Tenemos ahí la seguridad de Dios y la ayuda de Dios. Y voy a concluir con esto para orar. Cuando usted lee Éxodo capítulo 5, léalo cuando tenga tiempo. Ahí hay una historia hermosa en Éxodo capítulo 5. Y fue cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dieron el mensaje de parte de Dios. Cuando se lo dieron, Faraón les respondió, ¿y quién es Dios para que yo deje ir a este pueblo? ¿Por qué tengo yo, en buen dominicano, por qué yo tengo que obedecer a Dios? El tipo no conocía quién era Dios. ¿Y sabe qué pasó después de esto? Después de esto, Moisés viene y le da el mensaje al pueblo. El pueblo se alegra. Y después que el pueblo recibe el mensaje, entonces Faraón arrecia con la carga ligera. Empieza a ponerle carga al pueblo, a ponerle trabajo forzoso y a que tengan que buscar su propia paja y hacer su propio ladrillo y su propio trabajo. Y el pueblo entonces arremete contra Moisés y le dice, Moisés, pero tú le diste para Faraón para que acabe con nosotros.
Porque usted debe de saber que cuando la palabra viene de Dios va a provocar levantamiento sí o sí. Va a provocar guerra sí o sí. Usted está aquí. Si mientras más ataques, más fuertes son los ataques, porque más cerca está la victoria. Y yo he aprendido que mientras más fuerte el ataque, la guerra, y como que todo está saliendo mal, y como que todo no está saliendo como yo determiné, yo digo, viene una victoria grande, algo poderoso se aproxima, Dios se va a glorificar, su gloria se va a manifestar. Alguien me dijo una ocasión cuando se metió la pandemia, un pastor me dijo, Ricky, ahora ¿cómo tú te la vas a hacer? Me dijo, no hay prédica, no hay vigilia, no hay campaña, ¿cómo te la vas a hacer? Y yo le dije, como Dios siempre me ha permitido hacérmela. Y vivía yo en Los Platanitos pagando 10,000 pesos de casa, pagando luz, pagando agua y la manjare. Y recuerdo que en ese tiempo, hermano, había una batalla, una malicia. Usted sentía síntomas sin tener síntomas de la presión que había sobre la tierra. Y me fui para Vallejina, para ir por un monte, y me metí para ir con 2 hermanos. Y me fui para allá a ayunar por 15 días, hasta las 6, hasta las 4, hasta las 3. Y ayunando y orando. Y el Señor me habló y ministró mi vida y me dijo, mira, te voy a decir algo, tú representas abundancia en tiempos de crisis. Y cuando Dios me dio esa palabra, yo llamé a mi esposa corriendo, le dije, Dios me habló. Y salí de ahí huyendo. Y tenía tanta barba aquí que yo dije, Señor, tú eres terrible, lo que me hace falta arriba lo tengo aquí abajo. Levante su mano y Dios. Y cuando llego ahí a Los Platanitos, un hermano me llama y me dice, varón, pasa por aquí. Cuando paso por allá, me dice, mira, agárrate de ahí. Cuando abro la mano, que llego a la casa y abro la mano, que observo 7,000 pesos. Otro me llama, me dice, pasa por aquí. Cuando paso por allá, 3,000 pesos. Digo, Señor, aquí están los 10 de la casa. Levanta tu mano. Y después de ese momento, Dios, el arca de Dios se ha metido en la casa. Alguien tiene que, cuando la palabra viene de Dios, nos causa confusión. Cuando la palabra viene de Dios, nos causa división. Cuando la palabra viene de Dios, produce cumplimiento. Gloria. Wow. Pero cuando viene de Dios, porque a veces queremos sustituir las añadiduras con lío. Wow. Qué problema. Y queremos decir, mira lo que Dios me dio a través de un lío. No, eso no te lo dio Dios. El que está a su lado, Dios no es Dios de lío. Dios es Dios de lío. Dios es Dios de solución. Que después tú tengas la cabeza grande y volviéndote loco, que llegó el mes y volviéndote loco. No. Un llamado con evidencia. Levante las manos aquí los que tienen evidencia de Dios en su vida. Los que han visto la evidencia de Dios, porque hay 2 tipos de evidencia, y póngase sobre sus pies.